Hola, hola, mi gente hermosa y apasionada por el mundo del espectáculo turco. QU Copyright alegró inmensa tenerlos una vez mu de SAQU, en este su canal favorito, donde desentrao más menos amos los misterios, los secretos y los chismecitos mu ese jugosos del mundo de las celebridades turcas. Espero que tu copyright en listos para un viaje lleno de emoción superíndice 3N, revelaciones y por supuesto, muchísimo drama. Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y los foros de discusión superíndice 3N, el supuesto escándalo de Kerem Bürsin. Su copyright, las palabras escándalo y Kerem Bürsin, en la misma frase suenan a cataclismo, ¿verdad? Pero antes de que empiecen a imaginarse lo peor, quiero aclarar que vamos a abordar este tema con la mayor objetividad y respeto posible. Nuestra intención superíndice 3N no es alimentar rumores ni crear drama donde no lo hay, sino analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas y tratar de llegar al fondo de la verdad. Y hablando de verdad, la pregunta que ronda en la mente de todos es, por supuesto, ¿QU Copyright piensa Anderu párrafo el de todo esto? CU superíndice 3 Moestu, afectando este supuesto escándalo a su vida personal y profesional? ¿Han hablado? ¿Hay reconciliación superíndice 3N a la vista? Bueno, prepúrense, porque hoy vamos a explorar todas estas interrogantes y a revelar algunas verdades impactantes que quizá ese no conozcan. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de controversia, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. Si son tan apasionados como nosotros por el mundo del espectáculo turco, si les encanta estar al día con los últimos chismes, noticias y análisis, entonces este es el lugar perfecto para ustedes. Asu que no lo duden mudese, hagan clic en el botón superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirú, Rene. Ahora prepúrense para el drama. El tu copyright mino escándalo es por supuesto un poco sensacionalista. La realidad es que se trata de una serie de eventos y rumores que han surgido en torno a la vida personal de Kerem Bürsin en las últimas semanas. Para ser precisos, todo comenzó superíndice 3 con la publicación superíndice 3N de unas fotos y vídeos que lo mostraban en compau más menos UA de una misteriosa mujer en una fiesta privada en Spau más menos A. Pero ojo, no fue cualquier fiesta. Fue un evento exclusivo patrocinado por una marca de lujo a la que asistieron celebridades de todo el mundo. La atmósfera era electrizante, la música resonaba y según testigos, Kerem se veía radiante y relajado. Hasta nada fuera de lo común, ¿verdad? Después copyright ese de todo, Kerem es un hombre soltero y tiene todo el derecho a divertirse y a salir con quien le plazca. Sin embargo, lo que encendió superíndice 3 las alarmas y desató superíndice 3 la polu copyright mica fue la identidad de esta mujer. Según algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, y AQU es donde la cosa se pone jugosa, se trata de una reconocida influencer Spau más menos sola con la que Kerem ha estado saliendo en secreto durante varios meses. Su nombre es una figura prominente en el mundo de la moda y el estilo de vida, con millones de seguidores en redes sociales. Obviamente estas acusaciones no tardaron en llegar a oídos de los fanáticos de Kerem y Ande, quienes, como sabemos, siguen esperando una reconciliación superíndice 3N entre sus sudoros. La reacción superíndice 3N fue inmediata y, para ser honestos, bastante virulenta. Muchos acusaron a Kerem de ser un infiel, de haber traicionado a Ande y de haber jugado con sus sentimientos. Las redes sociales se inundaron de comentarios negativos, hashtags acusatorios y montajes fotográficos comparando a con Ande en una verdadera batalla campal digital. Otros, en cambio, defendieron a Kerem, argumentando que tiene todo el derecho a rehacer su vida y que Ande también copyright N ha sido vista en compau más menos UA de otros hombres. Recordemos, por ejemplo, sus rumores de romance con, aunque nunca confirmados. En medio de este torbellino de rumores y especulaciones, la pregunta que todos se acuan era, por supuesto, ¿QU Copyright piensa Ande de todo esto? ¿CU superíndice 3 Moestu lidiando con esta situación superíndice 3N? ¿Estú dolida, enojada, decepcionada? Bueno, la verdad es que la respuesta no es tan sencilla como nos gustaría. Ande, como es costumbre, ha mantenido un perfil bajo y se ha negado a hacer declaraciones públicas sobre el tema. Su equipo de prensa ha emitido un comunicado genérico instando al respeto por su privacidad, pero sin abordar directamente el asunto.
Sin embargo, eso no ha impedido que los medios de comunicación superíndice 3N y los fanáticos analicen cada uno de sus movimientos, buscando pistas que revelen sus verdaderos sentimientos. Por ejemplo, algunos han interpretado su reciente publicación superíndice 3N en Instagram, donde aparece con una mirada melancu superíndice 3 lica y una frase enigmática, como una clara referencia al supuesto escándalo de Kerem. Incluso los detectives de Internet analizaron la luz de la fotografía, buscando pistas subliminales sobre su estado emocional. Otros, en cambio, creen que Anne Estu simplemente enfocada en su carrera y que no le presta atención superíndice 3N a los rumores. De hecho, se sabe que Anne Estu preparando un nuevo proyecto cinematográfico de alto perfil, lo que podría explicar su aparente indiferencia. Pero Mood se ayuda de las especulaciones, lo cierto es que la situación superíndice 3N es delicada. Ande y Kerem fueron una de las parejas Mood queridas y admiradas de Turquía, y su ruptura sorprendió superíndice 3 y entristeció superíndice 3 a muchos. A pesar de que ha pasado tiempo desde su separación superíndice 3N, muchos fanáticos siguen aferrados a la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Y este supuesto escándalo de Kerem, obviamente ha puesto en jaque esa ilusión superíndice 3N. Las teorías de la conspiración superíndice 3N abundan. ¿Fue una ruptura real? ¿Un truco publicitario? ¿Una pausa para reflexionar? El fandom estuvo dividido y en constante debate. Ahora bien, es importante que seamos justos y objetivos. No podemos juzgar a Kerem basándonos únicamente en rumores y especulaciones. No sabemos qué copyright hay de cierto en las acusaciones de infidelidad. No sabemos si realmente Estu, saliendo con esta influencia Spau más menos sola. Y sobre todo, no sabemos qué copyright acuerdos o entendimientos hubo entre Kerem y Ande después copyright ese de su separación superíndice 3N. Recordemos que incluso después copyright ese de la ruptura, ambos han mantenido una relación superíndice 3N cordial y se han elogiado mutuamente en entrevistas. ¿Podría ser que su separación superíndice 3N fuera muy amigable de lo que pensamos? Es muy fácil caer en la trampa de los juicios precipitados y las conclusiones superíndice 3 nies, pero debemos recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. Kerem y Ande tienen derecho a rehacer sus vidas, a encontrar la felicidad y a tomar sus propias decisiones, sin tener que dar explicaciones a nadie. Imaginen la presión superíndice 3N constante de vivir bajo el escrutinio público, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. Es un infierno para la salud mental. Dicho esto, es innegable que este supuesto escándalo ha generado una gran controversia y ha afectado la imagen pública de Kerem. Muchos de sus fanáticos se sienten decepcionados y traicionados, y no dudan en expresar su descontento en las redes sociales. Algunos incluso han amenazado con dejar de seguirlo y de apoyar sus proyectos futuros. Las marcas con las que Kerem colabora observando la situación superíndice 3N de cerca, temiendo un posible impacto negativo en su imagen. La lealtad de los fanáticos es voluble y las marcas lo saben. En este contexto, la pregunta clave es, ¿CU superíndice 3 mo estu lidiando Kerem con toda esta presión superíndice 3N? Bueno, al igual que Ande, Kerem ha optado por el silencio. No ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública sobre el tema y ha evitado responder a las preguntas de los periodistas. Sin embargo, algunos allegados al actor han revelado que estuvo muy afectado por la situación superíndice 3N y que le preocupa el down más menos o que esto pueda causar a su carrera. Se dice que ha estado pasando tiempo con su familia y amigos muy cercanos, buscando apoyo y consuelo. De hecho, se rumorea que Kerem ha estado considerando tomar acciones legales contra algunos medios de comunicación superíndice 3N que han difundido información superíndice 3N falsa y difamatoria sobre con diéresis copyright L. También Copyright N se dice que estuvo trabajando con su equipo de relaciones públicas para mitigar el impacto negativo del escándalo y recuperar la confianza de sus fanáticos. Estrategias como entrevistas cuidadosamente planificadas, donaciones a organizaciones Venu Copyright ficas y participación superíndice 3N en eventos positivos podrán estar en su agenda. La gestión superíndice 3N de crisis en el mundo del espectáculo es todo un arte y Kerem necesita un maestro. Pero volviendo al tema central de este vídeo, la pregunta sigue siendo, ¿qué copyright piensa Ande de todo esto?
Bueno, aunque no podemos saber con certeza qué copyright estu pasando por su cabeza, su podemos hacer algunas deducciones basándonos en su comportamiento y en la información superíndice 3N que hemos recopilado. En primer lugar, es evidente que Ande es una mujer muy reservada y discreta. No le gusta ventilar sus problemas personales en público y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Por lo tanto, no es sorprendente que haya optado por el silencio en este caso. Su madurez emocional es admirable, especialmente considerando la juventud con la que saltó superíndice 3 a la fama. En segundo lugar, es importante recordar que Ande y Kerem tuvieron una relación superíndice 3N muy intensa y apasionada. Compartieron momentos inolvidables, tanto dentro como fuera de la pantalla, y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Por lo tanto, es muy probable que Ande sienta algo de dolor o decepción superíndice 3N al ver a Kerem con otra mujer, aunque ya hayan pasado meses desde su separación superíndice 3N. Incluso si la ruptura fue amigable, ver a tu ex seguir adelante puede ser difícil para cualquiera. El corazón superíndice 3N humano es complicado, mi gente. En tercer lugar, Ande es una mujer muy inteligente y ambiciosa. Estuvo enfocada en su carrera y no quiere que ningún escándalo o controversia la distraiga de sus objetivos. Por lo tanto, es probable que tu copyright tratando de minimizar el impacto de esta situación superíndice 3N y de seguir adelante con su vida. Su enfoque en el trabajo podrá ser una forma de lidiar con el dolor y la decepción superíndice 3N, una manera de canalizar sus emociones en algo productivo. Pero se ayuda de lo que podamos deducir o especular, la verdad es que solo Ande sabe lo que realmente tú sintiendo. Y solo ella tiene derecho a decidir CU superíndice 3 va a lidiar con esta situación superíndice 3N. Lo que podemos hacer es respetar su privacidad y evitar alimentando los rumores y las especulaciones. Debemos recordar que Ande es mucho ese que su relación superíndice 3N con Kerem. Es una actriz talentosa, una empresaria exitosa y una figura influyente en su país. Ahora bien, ese ayuda del drama personal y las controversias amorosas, es importante que reflexionemos sobre el papel que juegan los medios de comunicación superíndice 3N y los fanáticos en la vida de las celebridades. En muchos casos los medios se aprovechan de la fama y el interu copyright, ese público para crear noticias sensacionalistas y generar clics. Y los fanáticos a veces se dejan llevar por la pasión superíndice 3N y el fanatismo, y olvidan que las celebridades son personas reales, con sentimientos reales. La línea entre admiración superíndice 3N y obsesión superíndice 3N es delgada, y muchos la cruzan sin darse cuenta. Es fundamental que aprendamos a consumir información superíndice 3N de manera crítica y responsable, y que evitemos propagar rumores y especulaciones infundadas. También copyright N es importante que respetemos la privacidad de las celebridades y que les permitamos vivir sus vidas de la manera que les parezca mejor. Necesitamos recordar que las celebridades no son productos de consumo, sino seres humanos con derecho a la privacidad y al respeto. Porque al final del día, todos somos humanos. Todos cometemos errores. Todos tenemos derecho a ser felices. Y todos merecemos ser tratados con respeto y compasión superíndice 3N. La empatía es clave para construir una sociedad mundial justa y comprensiva, tanto en el mundo real como en el virtual. Entonces, ¿cuál es la verdad impactante de de todo este escándalo? La verdad, mis queridos amigos, es que no hay una sola verdad. Hay muchas verdades. La verdad de Kerem, la verdad de Ande, la verdad de los medios, la verdad de los fanáticos. Y todas estas verdades son válidas y merecen ser escuchadas. La subjetividad es inherente a la experiencia humana, y cada persona interpreta la realidad desde su propia perspectiva. Lo importante es que seamos capaces de ver ese ayuda de los rumores y las especulaciones, y que tratemos de entender la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas. Que seamos capaces de empatizar con Kerem y Ande y de respetar sus decisiones. Y que, sobre todo, seamos capaces de recordar que son personas reales, con sentimientos reales. En lugar de alimentar el drama y la confrontación superíndice 3N, podemos optar por la comprensión superíndice 3N y el respeto. Hemos llegado al final de este vídeo, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado del supuesto escándalo de Kerem Bürsin y de la reacción superíndice 3N de Ande Eru Parrafoel.
Hemos explorado los rumores, las especulaciones y las diferentes perspectivas, y hemos tratado de llegar al fondo de la verdad. En resumen, hemos visto que el escándalo se basa en la publicación superíndice 3N de unas fotos y vídeos de Keremen con Pau más menos UA de una influencer Pau más menos sola, lo que desatu superíndice 3 la polu copyright mica entre los fanáticos y los medios de comunicación superíndice 3N. Hemos analizado la reacción superíndice 3N de Ande, quien ha optado por el silencio y la discreción superíndice 3N. Hemos reflexionado sobre el papel de los medios y los fanáticos en la vida de las celebridades. Y sobre todo hemos recordado que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos reales. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo y por haber compartido este momento conmigo. Espero que les haya resultado interesante, informativo y entretenido. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan del supuesto escándalo de Kerem Bürsin? ¿Creen que Ande estuvo dolida por la situación superíndice 3N? ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación superíndice 3N entre ellos? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para el diálogo y el intercambio de ideas. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan